Esta es la mesa que va a tratar la eutanasia en los casos de las personas con trastornos mentales. Tenemos a Fernando Marín, que ya le habéis escuchado anteriormente, que es el representante de DMD a nivel federal. Y tenemos a Mariano Hernández Monsalve, que es médico psiquiatra. Fernando Marín es una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando por los derechos al final de la vida y que se lo ha currado hasta casi la cárcel o la cárcel, ¿no? Entonces, es una persona comprometida y que está aquí con nosotros por su compromiso y por todo lo que conoce y lo que ha hecho para que salgan adelante la eutanasia, que los derechos del final de la vida se puedan llevar a cabo. Y está Mariano Hernández Monsalve, es médico, especialista en psiquiatría, profesor universitario. Algunas personas que estamos aquí hemos hecho cursos con él y le recordamos con mucho cariño. Hay dos personas que ya me han dicho, por favor, que hable Mariano, que es que nos tenemos que ir. Y le he dicho, vale, pues que hable Mariano enseguida. Y bueno, pues Mariano está aquí no solo por ese bagaje profesional, sino que está también porque es una persona muy comprometida, una persona que ha trabajado y sigue trabajando por los derechos para las personas con enfermedad mental y por los derechos del final de la vida. Como vamos muy mal de tiempo, no digo más y les paso la palabra. Empiezo yo simplemente para hacer una pequeña declaración de que así como aquí han estado haciendo acto de presencia gente, bueno, pues dentro de lo que cabe, con los años de recorrido que lleva la ley, con mucha experiencia directa, personal, mucha implicación, bueno, pues no es mi caso. La eutanasia en los problemas, en las personas con problemas mentales no está desarrollada. Apenas hay un micro esbozo de primeros casos. Y en este sentido vengo un poco verde, no tengo una experiencia desarrollada sobre ello. Sí es verdad que más allá de profesor universitario o no, pues mi experiencia sobre todo ha sido clínica en salud mental comunitaria. Muchos años de desarrollo y de implicación importante en salud mental comunitaria. Y sí es verdad también en las cuestiones relacionadas con derechos de los pacientes. Y también me decías, a través, por ejemplo, de la Comisión de Derecho, Ética y Salud Mental de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, muchos años trabajando en estas cosas. Y, por tanto, bueno, pues con interés en pararnos a pensar en alto y compartir, vengo también, en fin, a escuchar, porque a mí sí me interesa mucho la opinión que la gente, no ya por experiencia directa, no sé si aquí hay alguna persona con diagnóstico de problemas mentales que piense que en algún momento puede ser un solicitador o solicitadora de eutanasia, pero a lo mejor familiares, que más que menos tiene primos, hermanos, padres, madres, sobrinos, etcétera, con problemas mentales, y a veces estas cosas también ayudan a pensarlas. Por tanto, vengo a exponer algunos puntos de vista y a escuchar y a pensar en alto con vosotros, ¿no? Y la idea, habíamos pensado que haríamos un algo un poco dialogado, amablemente o tensamente dialogado, entre Fernando y yo, y los demás también, claro. Sí. Sí, no existe ningún psiquiatra con experiencia en eutanasia porque acabamos de empezar. Y en todo el mundo no hay más de 12 o 15 psiquiatras porque solamente en Bélgica, en Holanda, o Países Bajos y en Luxemburgo existe la eutanasia por trastorno mental. Suiza es un caso aparte, como en muchas otras cosas, donde se permite el suicidio asistido, pero la implicación del médico es muy variable, no tiene un proceso, no hay una regulación como aquí. Sabéis, porque lo ha contado Sandra muy bien, que existe un supuesto, enfermedad grave e incurable, pronóstico de vida limitado, fragilidad progresiva, cáncer. Uno piensa en un cáncer terminal. También una insuficiencia de órganos, alguien que se va a morir pronto, relativamente. Se puede discutir si una persona con demencia tipo Alzheimer avanzado, bueno, para algunos sí, para otros no, pero no es el caso de una persona de 40 años con un trastorno mental grave. Y tiene que ser grave porque estamos hablando de enfermedad grave e incurable. Y el otro supuesto, la ley de eutanasia se concibe
como que el Estado permite una excepción para que un profesional te ayude a morir. Y esa excepción se llama contexto eutanásico. Si no estás en ese contexto eutanásico, la ayuda a morir es un homicidio. Entonces, la ley intenta ser clara en eso. ¿Por qué el Tribunal Constitucional dice que te pueden poner una inyección letal si estás en un contexto eutanásico? Porque tu vida, a tu juicio, está desprovista de dignidad. Y como tenemos que conciliar la dignidad, la libertad, con la obligación del Estado de respetar, de proteger tu vida, para que nadie te mate, para que nadie te agreda, para que nadie te humille, para que no se viole tu intimidad, la ley lo soluciona, el Parlamento lo solucionó diciendo, pues en este contexto eutanásico, en el cual es la enfermedad grave e incurable y luego el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Está claro que, o bastante claro parece, porque tampoco hay que hacer afirmaciones muy tajantes porque todo esto es caso por caso, ¿no? Que una persona tiene que tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, vivir en ese contexto eutanásico para solicitar la eutanasia. Hubo una frase del Tribunal Constitucional en la sentencia que hizo como respuesta al recurso de Vox que fue muy preocupante porque decía: el contexto eutanásico se refiere solamente a enfermedades de origen somático, no a las de origen psicológico o depresiones. No existen enfermedades de origen somático y psicológico o psicológico. Todas las enfermedades son de origen somático, aunque no sepamos por qué se producen. Hay muchas hipótesis, bueno, sobre eso tenemos aquí un experto, sobre dónde está la base orgánica del trastorno mental. Bueno, no lo conocemos, pero tiene que existir. O la base bueno, ya podemos entrar en otras historias que no. La cuestión es que cuando una persona con un trastorno mental grave, por ejemplo, un chico de 40 años con una esquizofrenia desde los 16, con ingresos voluntarios e involuntarios, que ya ha probado la terapia electroconvulsiva, ya ha probado medicamentos como el Leponex de larga duración, ingresos de larga duración. Si tomo la medicación no tengo vida social, no tengo vida sexual, no tengo vida laboral, no tengo vida. Si no tomo la medicación, para adentro. Me tienen que ingresar porque pierdo el control. Y dice, ya no puedo más, yo quiero morir. Pide la eutanasia y su psiquiatra le dice, esto es un caso real, que María no conoce. Su psiquiatra le dice, todavía hay tratamientos, un trastorno de larga duración, una terapia electroconvulsiva que casi le mata y la ketamina, que está ahora de moda, ¿no? Y entonces intentamos, le rechazaron la solicitud, con un informe desfavorable de un médico responsable que es psiquiatra, la comisión te va a decir que no. Porque la comisión, al principio, le he preguntado al presidente de la comisión, a Ángel, si había habido algún caso de trastorno mental aquí, me ha dicho que no, que al principio son casos muy complejos, ¿no? Porque son gente relativamente joven. Entonces, bueno, Mariano conoció este caso, luego este hombre pues, decidió tomar las decisiones por su cuenta y se suicidó y se murió. Porque no tenía prácticamente opciones de solicitar la eutanasia de acuerdo a cómo se está funcionando ahora mismo. Entonces, así como se exige el trastorno, o sea, el contexto eutanásico, también está claro que es discriminatorio decir que las personas con un trastorno mental no pueden pedir la eutanasia. No se puede discriminar a las personas porque el origen de su enfermedad sea desconocido, ¿no? en este batiburrillo. Pero un elemento sobre el que se asienta la solicitud, bueno, el elemento es la libertad.
que se expresa también en forma de capacidad de hecho de una persona para comprender, para razonar, para resumir, para expresar. Y aquí estaría como el primer tema de debate, Mariano, desde el punto de vista de la psiquiatría. Porque la Sociedad Española de Psiquiatría, que es la más conservadora, ha intentado como nadar y guardar la ropa Oponerse, y decir... Frank, ¿no? Prácticamente oponerse, ¿no? Que la psiquiatría no puede colaborar en proyectos de eutanasia para personas con enfermedad mental. Más o menos viene a decir esto, ¿no? Creo, no sé si tú detectas hay otros matices. Sí. Lo que pasa es que no se atrevían a decir los locos son los incapaces. Ya. No se atreve a decirlo, pero lo dice en sus conclusiones. Ya, sí. Bueno, eso es, sí. Hace un texto farragoso donde en último término casi viene a criticar la psiquiatría se practica, siendo ellos los que... Bueno, una historia un poco, a mí me parece contradictoria, un poco presentable, pero viene a decir que no da el visto bueno, esa sociedad que es distinta a la que yo pertenezco y a la que he sido presidente, etcétera, que es la española de neuropsiquiatría, que estamos más a favor de una psiquiatría crítica, democrática y comunitaria, ¿no? Y aunque no tenemos ningún documento explícito sobre la eutanasia, que habrá que hacerlo. Sí, la pregunta que yo te haría es muy difícil afirmar la capacidad de hecho de un paciente con un trastorno mental grave. Vamos a ver, más que la capacidad de hecho, que eso en algún caso puede ser difícil. De hecho, esto se plantea muy a menudo en los tribunales de justicia cuando hay delitos. Entonces, si es más o menos capaz, para ver si es más o menos responsable de que aquella conducta se le imputa a sí misma como delito o es inimputable. Y siempre se ha dicho, no tenemos el capacitómetro, es decir, para ver cuánto es capaz, ¿no? Y por tanto esto es, y además yo creo que tiene que ser una percepción distinta, es una percepción subjetiva en la cual se trate de ver que la persona sabe de lo que estamos hablando, sabe las consecuencias de tomar una decisión o tomar otra decisión. Hay problemas importantes, más que de la capacidad es, primero, muchísimas personas no aceptarían el contexto, en el sentido de que no aceptan tener una enfermedad. A mí me hablan los marcianos, pero no eso quiere decir que yo esté enfermo. Entonces, claro, hay que hacer una evaluación pues muy metafórica, ¿no? Si la persona que te pide la eutanasia está absorbido por una construcción delirante, porque no va a decir yo me siento muy enfermo, algunos sí, con el paso del tiempo dirán sí. Y más que nada, quizá olvidarnos yo haría más hincapié en la cuestión de si sabe que está sufriendo mucho, si sabe que están limitados las ofertas de tratamiento que les están ofreciendo, si sabe que su expectativa de vida está muy limitada y si sabe, quizás porque lo ha practicado, que la gente es suicida, porque a lo mejor muchas de estas personas han hecho intentos de suicidio o lo han pensado muchas veces. El problema para nosotros, yo creo, desde el punto de vista clínico, es más una especie de doble alianza o doble vinculación de la parte clínica y la parte, es decir, cómo estará al servicio de la liberación del paciente en un sentido que os voy a exponer. Nosotros trabajamos siempre de tal modo que desde el punto de vista clínico, cuando una persona expresa deseos de morir o que está queriendo morirse, esto es un síntoma que decimos ideas de suicidio o riesgo de conducta suicida. Y a veces la familia, quien sea, pues viene. Estamos muy preocupados porque últimamente fulanito está diciendo que se quiere morir. Entonces, claro, nuestra responsabilidad, y de hecho estamos implicados en programas nacionales de lucha contra el suicidio, de mermar las conductas de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer compatible el que una persona no se sienta abocado por la enfermedad a suicidarse con saber escuchar una demanda específica de la persona de no puedo más con un sufrimiento que por muy buena voluntad que pongan los profesionales no me está siendo de ninguna ayuda y no estoy pudiendo tener la oportunidad de desarrollar mi vida de una forma parecida como la quisiera. Y yo creo que esta es, en mi opinión, la enjundia principal, donde hace más difícil, sobre todo en trastornos depresivos, cronificados, etcétera, etcétera, es si predomina la idea de toda expresión de una persona de querer acabar con su vida sin tener un cáncer, sin tener una parálisis, estando físicamente íntegro y tener un sufrimiento mental, toda expresión de una persona que diga que quiere acabarse con su vida porque su mente no le da más de sí o su mundo interno es, en fin, insoportable y sufre mucho, si eso ha de ser leído siempre como una expresión de un síntoma que tenemos que intentar quitar con más y más tratamiento, más y más búsquedas de alternativas, etcétera, etcétera, pues en un momento determinado sabemos que la persona puede tener un discurso propio ajeno al que se deriva, diríamos, del padecimiento de la enfermedad, sino que habla por sí mismo como una persona que es
depositario de un sufrimiento que desborda en sus posibilidades de contención, y entonces ya sería, espero a que se suicide por su cuenta o que siga haciendo intentos repetidos de suicidio, como a veces pasa con estas personas, o en una historia deliberativa, sutil, difícil, podemos llegar a entender que esta persona está hablando de otra cosa, no de un síntoma depresivo o no de un síntoma presuicida como expresión de la enfermedad, sino como una posición existencial ante un sentido de su vida al cual sí tiene capacidad para poder, sopesar o para poder decir quiero o no quiero seguir viviendo, quiero o no quiero estar en esto. Y eso es, a mí esa es la mayor dificultad. Hay otras muchas, pero bueno, en mi opinión esa es la mayor. Otro esa elemento doble lealtad nuestra, sí. de controversia muy importante es la irremediabilidad del sufrimiento, ¿no? Ya sabemos que no podemos valorar el sufrimiento, es subjetivo, es una experiencia personal, se puede relatar, y los relatos de sufrimiento de algunas personas por motivos de sufrimiento psicológico, por trastornos mentales, enfermedades psiquiátricas, como se quieran llamar, a veces son espeluznantes, pero a veces se puede afirmar que ese sufrimiento va a ser irremediable. Pues mira, yo creo que para eso solemos tener una resistencia personal, profesional, ¿no? Peleamos tanto con personas que por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de todos nosotros se le hace ver, a veces desde diagnósticos muy precoces, que eso no va a tener remedio y que es así para toda la vida, que la actitud de muchos de nosotros es decir, bueno, ya veremos, ¿cómo que no va a tener remedio? Y con un buen trabajo muy sutil y muy esforzado, muchas personas salen adelante. Entonces tenemos como muy interiorizado el que ante eso tenemos que resistirnos. ¿Cómo que no va a ser? ¿Cómo que es incurable? Ya veremos, ¿no? Curar, por supuesto, no manejamos el concepto de curación, pero sí el concepto de recuperación más o menos parcial, más o menos, que es encontrar sentido y significado de su vida y tener el gusto de desarrollar una vida con las limitaciones que sean, ¿no? Y ante eso sí, eso es otro factor, nos cuesta trabajo, salvo en una cuestión donde hay un daño cerebral, problemas neurodegenerativos, problemas de demencia, etcétera, sí, otro tema. Cuando no hay esto, pero la experiencia clínica también nos dice que en algunos casos, entonces ahí es difícil cuadrar, digamos, protocolos específicos y tenemos que estar en las mismas. Yo creo que una deliberación tú a tú con la persona, ¿cuántos años llevas aguantando? ¿Cuántos cambios de tratamiento llevas encajando? ¿Cuánta dosis de mejoría has encontrado? ¿Qué pequeñas vacuolas de gusto por la vida vas teniendo poquito a poco? ¿Te merece la pena? ¿No? Ahí es donde, y ese análisis existencial, digamos, pues no es nada fácil, porque según creencias, expectativas, vinculaciones familiares. Luego hay otro problema sobreañadido, si queréis, para ir muy deprisa, y una buena parte del sufrimiento psíquico, lo que llamamos la enfermedad mental, está en gran parte condicionado por lo que llamamos los determinantes sociales. Por ejemplo, la soledad, la pobreza, el rechazo social, etcétera. Claro, y esto es otra parte dura también, ¿no?, de la cuestión de eutanasia, porque algunos, en mi opinión, con cierta hipocresía, nos dicen, claro, entonces la psiquiatría ahora va a dar facilidad de eutanasia a todas aquellas personas que están hechas polvo por todos estos determinantes sociales, y entonces en lugar de pelear por hacer cambios sociales que mejoren las condiciones de vida de las personas con problemas mentales, les vamos a facilitar la salida para que vayan muriendo poco a poco, ¿no? Es una historia ahí como de eugenesia un poco. Aquí hay una reclamación que tenemos que hacer los que defendemos la eutanasia, y es que la eutanasia no viene a solucionar los problemas de la humanidad. Es decir, hay problemas como la desigualdad social. La sociedad es injusta por un sistema capitalista que es brutal. Bueno, está la guerra, las amenazas de los desastres climáticos, es decir, que lo estamos viendo, que es que la sociedad es convulsa y eso no lo va a solucionar la eutanasia. Entonces a veces dicen, es que no puede haber eutanasia hasta que haya igualdad social. Bueno, siempre habrá alguien que se quiera morir. Lo que no se puede es admitir por motivo de pobreza. Creo que está claro, ¿no? Eso está claro. Bueno, yo creo que ahí sí hay a lo mejor una historia que indirectamente los que somos partidarios de las reformas de la salud mental comunitaria, del compromiso de la sociedad con las personas que tienen sufrimiento mental, etcétera, esto nos ayude para espabilar. Es decir, ojo, en ningún caso se puede plantear que debamos facilitar la eutanasia por falta de recursos. Y eso es muy serio. Porque algunas personas llegan a estas situaciones de sufrimiento muy persistente, muy grave, muy tal,
debido en parte a una falta de recursos suficientes para proporcionar psicoterapia, para proporcionar seguimientos cercanos, seguimientos intensivos a la comunidad, programas de inserción social, programas de lucha contra el estigma. Entonces, claro, habría que decir, vale, analizaremos caso por caso la eutanasia ya cuando se plantea, pero lo mismo esto nos pueda servir para decir, y ojo, tendremos que hacer entre todos todo lo posible para que nunca, detrás de una petición de eutanasia, tenga que estar decir, mira, es que a mí la sociedad no me hace ni caso, me trata muy mal, los servicios no me atienden, me ven cada 6 meses, entonces esto está ahí también por medio. Claro, yo recuerdo un documental sobre una chica de 28 años que accedió a la eutanasia en Países Bajos y los psiquiatras que habían hecho el expediente, Núria Terribas de la Comisión de Cataluña y Sergio Ramos proponen que la tramitación puede durar hasta 2 años. Es decir, lo de los plazos de la eutanasia son plazos orientativos para caso por caso. Es decir, habrá un caso de una señora con cáncer, como ha ocurrido en Vigo, pues se puede solucionar en 20 días. Y habrá otros donde haya que demorar y haya que hacer pactos terapéuticos y decir, bueno, pues si te parece, no lo tenemos claro, vamos a probar con esto, y si en 6 meses no va como tal, yo me comprometo a ayudarte, o ya se vería, ¿no? Sí, yo creo que esa cuestión. Y claro, ellas dicen, es como un tumor cerebral para nosotros, y a mí me da la impresión de que algunos psiquiatras, para ellos, pues una esquizofrenia de 25 años de evolución, con sus subidas y bajadas, claramente es como un tumor cerebral, pero si te pide la eutanasia, entonces ya no. Entonces ya sales diciendo, no, es que todavía hay porque es difícil darse cuenta de eso, ¿no? Y luego hay un último reto, que vamos a ir concluyendo con esto, y es el tema de la fatiga bueno, tú lo decías, ¿no? La fatiga de tratamientos, de no me cuenten más historias, son personas que llevan muchos años, décadas, en manos de muchos profesionales, y el derecho al rechazo del tratamiento. Ahí está. El derecho al rechazo del tratamiento es un problema en la eutanasia, no solo en personas con trastorno mental, que casi no llegan, sino también en personas con enfermedades neurodegenerativas. Y ha habido resoluciones negativas por parte de médicos consultores avaladas por las comisiones de garantía, por ejemplo, porque un enfermo de Parkinson pues ya no quería más tratamientos. Pero es que un neurólogo, pues es que es un poco casi como un psiquiatra, siempre hay cosas que probar. Y claro, es que no quiero probar nada más porque mi vida ya es muy mala y no va a mejorar lo suficiente de una forma apreciable. ¿Cómo manejas tú ese tema? Porque si respetamos, habría que decir, bueno, si no quieres más tratamientos, me llevas solo a que te firme. Sí, no, yo creo que ahí no cabe más que una cuestión de bueno, respeto, es una palabra que antes ha mencionado con mucha claridad, respeto a su posición personal y una historia pues sutilmente deliberativa y compartida, es decir, haciendo intercambio de ver hasta dónde el punto, la oferta que se le hace de nuevo tratamiento, ampliación de tratamiento, es veraz, está abierta de verdad a que bueno, porque entre nosotros sabemos que hay algunas personas con problemas mentales que en un momento determinado a lo mejor deciden abandonar el tratamiento y claro, pues el problema evoluciona a peor. Entonces, a lo mejor decirles sí, pero lo mismo antes vendría bien hacer nuevo un periodo de tratamiento de 2, 3, 4 meses y ver qué pasa. Si en una situación de estas la persona rechaza activamente, porque es verdad, hay derecho al rechazo al tratamiento, pero persiste en su petición de eutanasia, pues habría que considerar un poco en ese balance. Ahí estarían 2 principios de la bioética contrapuestos. El principio de respeto a la autonomía, que sería, bueno, el paciente al final, ahí está él con su libertad y su derecho a equivocarse y su derecho a tomar este tipo de decisiones, junto con el principio de beneficencia o de no maleficencia por nuestra parte, que es, bueno, hacer las cosas siempre en beneficio del paciente o evitar hacer daño. Y aquí la cuestión sería cómo evitamos el daño. Evitamos el daño aceptando el no tratamiento y facilitando la buena muerte. Ese es un bien mayor el acceso a la buena muerte, o es un bien mayor la tendencia a imponer o a forzar esa prueba de tratamiento, digamos, limitar
o poner a prueba esa autonomía del paciente para, digamos, Claro. intentar que sea el principio de beneficencia del paternalismo del médico, decir, no, hazme caso, que es muy probable que te vaya a ir bien este tratamiento, y ahí habría que ser veraz. Si haces el pacto, es probable que te vaya bien este tratamiento, y si no es así, pasamos al plan B y te damos por Y buena luego tu petición de hay eutanasia. un asunto... Por tanto, son cosas que hay que sí, negociarlas con sutileza, no es fácil. difícil, y es el suicidio como amenaza, como elemento distorsionador de la relación, cuando parece un chantaje. Y la pregunta sería, a ver, esto hay que ir caso por caso, y tenemos que entender que ni siquiera en Bélgica y Holanda la eutanasia por trastorno mental afecta a las estadísticas de suicidio, porque estamos hablando de un 1,5-2% del 4% de personas que fallecen. Es decir, aquí tendría que haber, pues si ha habido 77 solicitudes, en caso de que todas hubieran llegado al final, no habría ni un caso proporcionalmente. Entonces, a lo mejor se piden 1000 solicitudes y se hacen 60 en un año, es decir, que la mayoría no salen, ¿no? Quiero decir que es un tema muy complejo. Entonces, no va a bajar el suicidio violento y en soledad por eso, sino la pregunta iría más en otro sentido. Es decir, ¿tú crees que incorporar la opción de la ayuda para morir en la consulta de salud mental podría aportar unos elementos interesantes de cara a que la persona pueda expresar esa voluntad con libertad y decir, bueno, pues ya veremos, en este sentido del pacto terapéutico, decir, bueno, ya veremos, no te digo que sí, pero tampoco te digo que no, es decir, el poder hablar del suicidio no como un chantaje, no como una amenaza al psiquiatra y que luego verá a mi familia, sino como una realidad. Es que ya estoy cansado, ya no puedo más. Yo creo, sí, no, perfectamente. A mí me parece que en muchas ocasiones lo abordamos así. Lo que ocurre que hasta ahora, sin poder conectarlo con decir hay esta oportunidad. Pero esta cuestión de abordar la actividad del suicidio o la pretensión del suicidio como algo fuera del chantaje forma parte mucho de nuestra práctica. Es decir, no es un chantaje, es una expresión de una situación de vivencia límite, etcétera, etcétera, que ocasionalmente la persona lo comparte con el psiquiatra como profesional de turno. De hecho, sabemos que previamente a la conducta suicida, frecuentemente el paciente se lo ha comunicado a su médico de cabecera o al psiquiatra. Es decir, hay esa comunicación, lo que no tenemos siempre y a veces evitamos estas conductas de suicidio y lo tomamos como un éxito. Y a lo mejor tenemos que ir cambiando. En algún caso es un éxito, que bien no se ha suicidado, ha salido de esta crisis, está tirando para adelante, pues en otro caso tenemos que ayudar a reformular y decir, bueno, pues después de muchas intentonas y de muchos intentos de suicidio fallidos, pues esta persona sí está en un momento en que le podemos ayudar a que ponga fin a su vida de una forma un poco tranquila. Comentábamos antes, y eso también es otra de las paradojas que nos encontramos, efectivamente, lo mismo que en este caso que antes comentabas, que después de que le fuera rechazado su petición de suicidio, en un momento en que se estaba intentando reformular si habría o no habría otros métodos alternativos de ayuda psicosocial, psicológica, ¿no?, para él decide suicidarse, ¿no? En ocasiones encontramos, nos dice la estadística, la cuestión contraria. Una persona está abocada al suicidio con problema mental, se le insiste, se le recibe, se le acepta, y entonces, mientras tanto, lo que hace es que después de un tiempo dice, pues ahora ya no quiero, porque me he sentido querido, me he sentido atendido, me he sentido escuchado, me habéis tomado en serio. Así puedo seguir viviendo un tiempo más. Absolutamente. Es otra de las paradojas, ¿no? Pues entonces no es que el suicidio fuera amenaza o chantaje, era una expresión más de una situación de soledad inmensa, de incomprensión inmensa, y por esta vía excepcional, inesperada, a lo mejor para esta persona en concreto, se sintió particularmente entendido y particularmente escuchado. Caray, están dispuestos a ayudarme a morir. No contaba yo con esto. Y se sintió bien, ¿no? Quizá no sea en muchos casos, pero son algunos que señalan la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien, pues bueno, esto era un poco la... Sí, ya te pasamos la palabra. Yo creo que sí, y además aquí a los compas que están ahí en el salón os estaba escuchando, me interesa muchísimo, pero casi que uniría el principio, ¿no? ¿No creéis que el estigma ha hecho pensar que todas las personas con enfermedad mental, o la gran parte de las personas con enfermedad, son incapaces? Sí. Además,
no apreciamos verdaderamente su sufrimiento, que nos lo cuentan continuamente. Yo me he pasado 40 años trabajando en trastorno mental grave y tengo mucho escuchado en ese sentido y sentido, ¿no? ¿Y no creéis que además los que trabajamos con la enfermedad mental hemos peleado tanto porque el paciente no se suicide, que eso hace que muchas veces no seamos capaces de aceptar cuando realmente esa persona tiene ese sentimiento auténtico, genuino, de que ya no puede vivir más? Quizá la historia de esa persona, la historia clínica, los años de sufrimiento, la evolución de la enfermedad, los tratamientos que ha recibido y que no han sido a lo mejor suficientemente eficaces, la fractura de su proyecto de vida, sean los que nos tengan que dar el punto de decir esto es lo que hay que escuchar, esto es lo que hay que poner en valor. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos, lo comentaba también un poquito al principio. Nosotros hemos crecido en la cuestión de, ante cualquier detección de riesgo de suicidio, pelear para ver qué resquicios tiene esta persona para ayudarle digamos, a rescatar el apego a la vida y el gusto por la vida y darle sentido y significado al desarrollo de la vida que pueda tener. Y a rescatar la pregunta ¿quién soy yo para los demás? ¿Quién son los demás para mí? Es decir, volverse a poner en el circuito de la inclusión social y de los afectos, ¿no? Entonces, estamos preparados para intentar esto, aun en condiciones absolutamente inhóspitas, diríamos, ¿no? De páramo estepario, como... Y en muchas ocasiones este es el leitmotiv de buena parte de nuestro trabajo con algunos de los pacientes más difíciles. Entonces, claro, dentro de esa actitud, tener también una escucha, digamos, sensible, tener también la antena preparada para saber que en ocasiones la persona está hablando de su deseo de morir en unos términos distintos de lo que es la mera expresión sintomática, pues entonces tenemos que irlo desarrollando. Además, yo creo, cuando decías poner en la consulta, poner al acceso a los pacientes, hay una cosa en la que estamos entrando ahora, con dificultad poco a poco, pero que es, bueno, es un diálogo que cada vez más abierto entre profesionales, usuarios que tienen su propio mundo asociativo y con muchas personas que son líderes relevantes de modos y maneras de expresarse y de pensar, por otro lado los familiares, por otro lado las administraciones públicas. Al menos ese diálogo profesionales, usuarios o pacientes lo tenemos que enriquecer mucho más y esto debe formar parte de cosas que hablemos con ellos también como grupo. Aparte personalmente y uno a uno. Cada caso es uno a uno y personalmente. Pero como grupo también ver un poco esta cuestión de esto nos afecta algo, nos dice algo a nosotros, los que tenemos diagnósticos psiquiátricos, y que puedan expresarse y hablarlo. Y a mí me gustaría, y algunos de nosotros estamos interesados en activar este diálogo con estas personas, no para resolver un caso concreto, sino para crear una cultura compartida. ¿Qué sentido tiene el pelear por la vida, en qué condiciones y de qué manera? ¿Y qué sentido tiene eventualmente el compartir con los profesionales una historia de la buena muerte, ¿no? Y digo esto porque algunos hablan del triálogo, sería incorporar a los familiares, o el tetrálogo, incorporar también a los responsables de las administraciones, ¿no? Porque al final hay también recursos por medio, hay tantas cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso son cosas que quizás se activen, ¿no? Quizás se activen al hilo de la ley, etcétera, etcétera. Nos gustaría escuchar opiniones, a lo mejor, ¿sí?